Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes lanzaron mensaje de unidad. Mientras tanto, López Obrador hizo lo esperado y dijo que ganó la apuesta. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Mi querida Beatriz tomó una decisión personal. En las encuestas oficiales no salí arriba. Así es la democracia. Gané la apuesta, ¿eh? Lo tienen que reconocer. Lamentable. Y ya aparecieron juntas. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes se reunieron este jueves en la sede nacional del PRI. Acordaron trabajar en unidad. Ahí también sostuvieron una reunión privada con los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, así como con otros militantes que las recibieron entre aplausos, arengas de unidad y arriba las mujeres. Siempre platicamos, la Beatriz y yo. Mira, 94, 93 años, Gómez Villanueva. Y antes de este encuentro, Xóchitl, a su llegada a la plenaria del PRD, descartó que existieran presiones hacia Beatriz Paredes y aseguró que fue una decisión de carácter personal. Mi querida Beatriz tomó una decisión personal, producto de una encuesta, donde hay una diferencia. Yo le había manifestado al presidente del partido, a Marco Cortés y a Alito, que si Beatriz quería llegar al final, había que llegar al final. Pero esa decisión, la única que la tenía que tomar era Beatriz, nadie más. Ya hubo encuesta, ya lo que no va a haber es votación el domingo. Porque, pues, me supongo que lo que van a votar, ni que sea como López Portillo, candidato único en la boleta, pues no. Por su parte, Beatriz Paredes, en su cuenta de Twitter, expresó su respeto y reconocimiento a Xóchitl Gálvez y añadió: aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México y el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes reconoció que las encuestas no le favorecieron. Agradeció a todas las personas que la apoyaron. En las encuestas oficiales no salí arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del partido en el que milito me llevan a reconocer que el proceso no me es favorable. Así es la democracia, se gana o se pierde. La palabra gracias no alcanza a expresar todo lo que ha significado para mí su apoyo, su entusiasmo, su interés por mis propuestas, su identificación con los planteamientos hechos para reformar el poder. Mi gratitud es infinita. A mis guerreras, a mis guerreros, abanderados de esta gran causa, muchas gracias. Lo importante es no cejar en la misión, no olvidarla. Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador del Frente Amplio, indicó que todo estaba listo para llevar a cabo la consulta ciudadana el domingo 3 de septiembre. Sin embargo, esta no se llevará a cabo por la declinación de la y los aspirantes y también la ventaja de Xóchitl Gálvez en las encuestas. Por su parte, Alejandra Latapí informó que el domingo 3 de septiembre se entregará la constancia que acreditará a Xóchitl como la coordinadora del Frente Amplio por México. El comité ha determinado y acordado de manera expresa, con todas las formalidades jurídicas correspondientes, que la jornada no se va a celebrar el día 3 de septiembre. El domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xóchitl Gálvez para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa
Apa. Y mediante un video de inteligencia artificial, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya apareció, externó su apoyo a Xóchitl Gálvez. Como si fuera un náufrago, la imagen del panista relata que hace 6 años López Obrador era un chubasco que se convirtió en una tormenta tropical. Hola, como bien saben, en este momento me encuentro un poco indispuesto para estar en México físicamente. Hace 6 años, cuando López Obrador era solo un chubasco, había muchos problemas por resolver. Hoy, ya convertido en tormenta tropical, López Obrador ha sido un completo desastre. Un desastre para la democracia, pero para la seguridad, pero para la economía, pero para la salud, pero sonríe, porque ya se va. A Morena le llegó su huracán, el huracán Xóchitl, que de la mano de millones de mexicanos llenos de esperanza, han sacudido el estado del tiempo. Bueno, así se ve Ricardo Anaya. El presidente López Obrador presumió que ganó sobre lo que llamó la imposición de la candidatura de Xóchitl Gálvez en la oposición. Calificó el proceso como una comedia y una farsa. Nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado. Y lo que vimos ahora, una comedia, una farsa. O sea, se les complicó un poco porque pensaron, ¿no?, de que con la publicidad se iba a inflar el globo, ¿no? Pero no. En respuesta, Xóchitl Gálvez lanzó una apuesta al presidente López Obrador para conocer a la corcholata ganadora de Morena. En su cuenta de Twitter escribió: "Le juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas. Sheinbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia en el poder. ¿Le entra o le saca?". Y esta tarde, así fue recibida Xóchitl Gálvez en Acapulco, Guerrero, por simpatizantes del Frente Amplio. Y hace unos minutos, Ana Lilia Rivera fue electa nueva presidenta de la mesa directiva del Senado con 75 votos a favor. Pero antes, bueno, durante la plenaria de Morena, la senadora morenista se impuso a Maribel Villegas. ¿Se acuerdan que me habían dicho que, bueno, nos habían dicho aquí que tenía ya un buen consenso? Pues no, quedaron cerca. Ella obtuvo a Maribel 26 votos y quien quedó lejos fue Berta Carabeo con 2 votos. La historia es de Silvia Arellano. En medio de la división de los grupos al interior de Morena, Ana Lilia Rivera, identificada con el grupo de los puros, fue electa como presidenta de la mesa directiva del Senado para el último año de la 50ª legislatura. Daré cuenta de los votos que arrojó la elección para la presidencia de la mesa directiva. Para la senadora Freida Maribel, 26 votos. Para la senadora Berta Carabeo, 2 votos. Y para la senadora Ana Lilia Rivera, 32 votos. Durante la reunión plenaria de Morena, se realizó la votación en urna transparente y bajo supervisión de un notario. En el transcurso del día, Berta Carabeo y Cecilia Sánchez declinaron su aspiración. Tras conocer el resultado, la tlaxcalteca aseguró que llega con votos limpios, pero también dejó entrever algunas divisiones. Nunca nadie me ha regalado nada. Llego limpia, llego libre, llego con los votos limpios y honestos de mis compañeros. Eso me permite ser una presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos. A nadie de ustedes, compañeras, compañeros, yo me acerqué a pedirle su voto porque me queda claro la calidad moral que es la que me representa y les representa. Si alguien vino a hacer aquí grupo, qué pena, lo siento mucho. A diferencia de esa votación, la vicepresidencia se tuvo que volver a votar porque hubo un empate entre Casimiro Méndez y Sergio Pérez. Pero la senadora Nancy Sánchez, del grupo monrealista, pidió darle el lugar a Maribel Villegas, quien obtuvo el segundo lugar en la votación de la presidencia. El coordinador Eduardo Ramírez dijo que hablaría con los legisladores, pero las propuestas fueron rechazadas por los puros.
de respeto, ¿sí? Lo más correcto es que se vuelva a repetir simplemente la de los secretarios, ¿sí? También, es una decisión de nosotros, pero no es yo me voy a platicar. Perdón, te aprecio, te respeto, pero me parece que hubo criterios y se tienen que respetar. Al no haber consenso, los legisladores se fueron a comer. Y en su primera entrevista, la nueva presidenta aseguró que la voz y voto de la oposición será respetada y admitió que el próximo año será complicado por el proceso electoral. Va a ser un año difícil, pero cuando hay respeto, cuando se debate con razones y con argumentos, para eso es el Pleno del Senado. No nos espanta el proceso que vamos a vivir, al contrario, nos entusiasma saber que vamos a tener divergencias, pero también vamos a encontrar coincidencias. Por la tarde, la morenista fue ratificada por el Pleno. Por un acuerdo al inicio de la legislatura en 2018, este año le toca presidir a una mujer la Cámara Alta. Para Milenio Noticias, Silvia Arellano. En tanto, la senadora Nubia Mayorga anunció su incorporación a la bancada del Partido Verde para el último año de esta legislatura. Así es que la priista se va al Verde. El coordinador del Partido Verde en el Senado, Raúl Bolaños Cacho, le dio la bienvenida a su bancada. En su cuenta de Twitter publicó: es un gusto recibir como integrante a Nubia Mayorga. Su experiencia y compromiso con México son de gran aportación para la transformación del país. Y en la Cámara de Diputados, Marcela Guerra fue elegida como la nueva presidenta de la mesa directiva. Blanca Alcalá es la nueva vicepresidenta. Y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a los senadores de Morena sacar adelante 4 reformas constitucionales que son prioridad para el presidente López Obrador en su cierre de gobierno. 1, elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida. 2, ya la militarización de la Guardia Nacional, que ya dependa directamente del Ejército. 3, bajar de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión universal. Y 4, la universalización de la pensión para personas con discapacidad. Ya en Acapulco, esta tarde Xochitl Gálvez hizo referencia a una de las propuestas, a esta de bajar la edad de la pensión. Recordó que ya estaba en 65 años, luego en este sexenio la subieron a 68 e indicó que ahora quieren vender como un gran logro volverla a bajar. Que los adultos tengan la acción a partir de los 65 años. Pues cuando él llegó, él se las quitó y le elevó a 68. Y ahora nos quiere vender que es muy bueno y que se las quiere poner de 65. Y mientras dejó a un montón de adultos mayores sin pensión a partir de los 65 años. Entonces, ese cuento a otro lado. Lo vamos a apoyar porque es lógico que los adultos mayores tengan su pensión. Pero díganle a la gente que esa pensión está en la Constitución. Y sobre el punto de la Guardia Nacional, que es una de las propuestas que ha querido impulsar el presidente López Obrador para ya modificar la Constitución, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, pidió a los diputados de Morena que atiendan como prioritaria esta reforma que enviará el presidente López Obrador para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena. Siempre nos preguntan, ¿por qué nosotros no queremos tener la responsabilidad de la Guardia? Pues simplemente porque la Secretaría también es de reciente creación y no cuenta con la infraestructura para tener bajo nuestro mando a la Guardia Nacional. No hay en la Secretaría un instituto para la seguridad social de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué significa? Pues que no hay un hospital militar, que no hay servicios de salud, que no tienen muchas de las condiciones para sacar adelante la seguridad de sus elementos. No tenemos tampoco un colegio militar que forme, que fortalezca la capacitación de los mandos de la Guardia Nacional. Entonces, no es solamente un capricho que digamos no.
es que es una buena formación la que están recibiendo de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues eso es lo que dijo la secretaria de Seguridad del país. Y durante el segundo día del levantamiento de encuestas de Morena para definir a la corcholata presidencial, el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum denunció agresiones por presuntos promotores de Marcelo Ebrard. El altercado ocurrió en la Plaza Guadalupe, en Aguascalientes, cuando hombres golpearon con tubos y palos a Humberto Pedrosa y a Javier Quesada, observador de la Comisión Nacional de Encuestas y operador vehicular. ¡Bájenlo, bájenlo! Hoy se interrumpe por segundo día consecutivo en este mismo lugar este proceso de la encuesta porque fui golpeado arteramente, cobardemente, por parte de las hordas que han estado aquí desde la mañana, organizadas por Salma Luébano y que apoyan al aspirante Marcelo Ebrard. Estábamos en la Plaza Guadalupe, que es ahí en Tercer Anillo y Boulevard Guadalupano, y llegó un grupo de personas en un auto Mars gris y se bajaron y me golpearon. No los alcanzamos a detener y se dieron a la fuga. Y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, libró la acusación y el pago de $3.4 millones de reparación de daño por el caso agronitrogenados, luego que este jueves el juez de control, Gerardo Alarcón, determinó la suspensión del proceso. El día de hoy, el juez de la causa tomó una decisión, me parece justa, acorde a los derechos humanos, a un sistema democrático de justicia como el que tenemos, y consideró que procedía a suspender el proceso, tal y como ya se había suspendido en realidad en el caso de un coacusado que había celebrado un acuerdo reparatorio según los tribunales federales y los criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales. Una vez celebrado un acuerdo reparatorio, entonces beneficia al resto de coacusados, de tal manera que se procedió a suspender el proceso y ahora solamente tenemos el caso Odebrecht. Santiago Nieto, encargado de la Procuraduría de Hidalgo. Buenas noches, Santiago, ex titular de la OIF, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Mucho gusto de escucharte nuevamente. Igualmente, Santiago. Oye, pues a ver, esto, de acuerdo al abogado de Emilio Lozoya, dice que como ya habían llegado a un acuerdo reparatorio, me imagino que están hablando de Ancira, porque es el tema y el caso de agronitrogenados. Entonces, que con lo que él pague ya aplica ahora sí que 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Bueno, pues en realidad no es exactamente así. Por supuesto que un acuerdo reparatorio puede beneficiar a los coacusados, sí, pero hay que ver cuál es el tipo de imputación que recibió cada uno de los acusados en razón de que se trata de conductas diferentes. Y hay que recordar que hay una calidad distinta en el caso de Emilio Lozoya porque era el servidor público, el director de Pemex, sí, y no el dueño de una empresa. Por supuesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite la suspensión condicional del proceso, pero también es cierto que esto se puede revocar si no hay el cumplimiento por parte de alguna condición que haya sido impuesta por el juez de control. No conozco cuál haya sido la determinación para otorgar esta suspensión condicional y no podría pronunciarme, pero creo que sí es importante decir que esto de ninguna forma implica el que se haya acabado, además de que existen los procedimientos de extinción de dominio que el Ministerio Público ya ha planteado frente a los órganos especializados en materia civil para poder extinguir el dominio de los temas de los inmuebles que fueron producto de la corrupción de Emilio Lozoya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, Santiago, y entonces continúa la extinción de dominio. Vamos a ver qué sigue en el proceso de agronitrogenados, porque dicen, pues ya como uno ya llegó a un acuerdo reparatorio, que como bien dices, es un privado, ¿verdad? Una persona privada, no un funcionario público. Veamos qué recursos se interponen y qué viene en este caso. Pero también, por lo pronto, obviamente está el caso de Odebrecht sin resolver, ¿verdad? Efectivamente, se trata tanto del tema del financiamiento ilícito a la campaña electoral como el asunto de la contratación masiva. Hay que recordar que la UIF en su momento presentó una denuncia por más de 3,000 millones de pesos que habían sido contratados
por Pemex a la firma brasileña durante los 4 primeros años del gobierno de Peña Nieto, que corresponden con los años de la administración de Emilio Lozoya, y que la unidad de inteligencia financiera, tanto en la anterior administración como en la actual, pues se han negado a que exista un acuerdo reparatorio que no sea integral respecto a las afectaciones que se tuvieron. Hay que recordar que Odebrecht, que hablamos de más de $10 millones que fueron transferidos a distintas cuentas en Islas Vírgenes, y que después del escándalo se cerraron todas esas cuentas de Latin America Holding Capital y de Secapan, y el dinero se remitió a Tochos, una empresa constituida en Suiza, que era la que se encargaba de transferirle los recursos a Emilio Lozoya de varias actividades de tráfico de intereses y de peculado que ocurrieron durante su administración. Yo creo que todavía faltan varias cosas por hacer, y bueno, todavía está el asunto tanto del cohecho internacional como los asuntos del presunto desvío de recursos durante la administración de Emilio Lozoya. Hay que recordar que esos 3,000 millones iban a empresas filiales del grupo Odebrecht, y después había una cantidad importante de ese recurso que era retirado en efectivo, y que era particularmente en estados donde había procesos electorales. Sí, realmente el caso Odebrecht es amplísimo, ¿no, Santiago? Hablar de lo que se sabe ya públicamente, que acepta el propio Emilio Lozoya, en estas declaraciones y en estas repartidera de culpas que hizo para ver si tenía un criterio de oportunidad, pues bueno, está acreditado, pero el desfalco es millonario. Sí, pero porque además hay 3 elementos para que un criterio de oportunidad proceda. 1, que comparezca en la carpeta como lo hizo. 2, que garantice la reparación del daño. Se tiene que garantizar la reparación del daño, y en este caso estamos hablando de daños distintos, los 3.8 millones por el caso de agronitrogenados, pero no es el único caso. Por supuesto, también el que tenía que mencionar o dar datos que permitieran llevar a procesamiento penal de personas que estuvieran por encima de la estructura delictiva o del grupo en particular que había generado la autoría intelectual de estas conductas. Y bueno, pues arriba de la administración de Pemex, en ese momento se encontraban solamente 2 personas, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Así es. Vamos a ver en qué acaba todo esto, querido Santiago. Muchas gracias por la información. Obviamente, Emilio Lozoya seguirá en prisión. Todavía habrá recursos con este tema de agronitrogenados y, por supuesto, está en proceso todo lo de Odebrecht. Entonces, pues bueno, esto irá para largo todavía. Santiago, vamos a ver qué sucede. Te lo agradezco mucho. Sí, y comentarte nada más, el próximo día 5, Julio Menchaca, el gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, rendirá su informe de gobierno. Yo creo que es un tema relevante por varias cuestiones. Sí. Primero, pues, el maxiproceso más importante contra la corrupción en el país vigente en este momento se está desarrollando precisamente en Hidalgo, de estafa siniestra, y creo que es muy importante ver los avances que se han tenido en esa materia, en esa entidad, en el tema de combate al huachicol, de combate a la corrupción, de combate a la violencia sexual, que es muy alta, y bueno, por supuesto, de transformar un Estado que durante 93 años fue encabezado por un partido político de manera exclusiva. Sí. Entonces, A ver, vale la pena escuchar, pero ojalá después también podamos platicar contigo en relación a esta estafa siniestra e ir viendo cómo va el caso, pero la explicación completa para nuestra audiencia, si te parece, querido Santiago. Sí, por supuesto que sí. Tenemos 7 presidentes municipales vinculados al proceso, tenemos 1 prófugo, tenemos hasta este momento 3 secretarios de Estado, 2 con órdenes de aprehensión prófugos, 1 ya con prisión preventiva justificada, un subsecretario, 2 directores generales, 18 personas en total, incluyendo los empresarios que generaron este desfalco de 2,000 millones de pesos al gobierno del Estado de Hidalgo. Por eso el calificativo de siniestro es demasiado perverso. Un Estado con ese nivel de marginalidad y pobreza, generar un desvío de recursos de esa magnitud. Sí. Muchísimas gracias, Santiago Nieto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Y por cierto, hablando de informes de gobiernos, lo invitamos a que nos
No se pierda mañana, 1 de septiembre, nuestro programa especial por el 5º informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Conduciremos mi compañero Jaime Núñez y su servidora Elisa Lanís. La cita es a las 9:45 de la mañana en una transmisión simultánea a través de Milenio Televisión y Canal 6. Lo esperamos. Una pausa y volvemos con usted. A Daniela Michel le fue negada su inscripción en la Preparatoria 1 de Chiapas. Sus familiares denuncian abuso de autoridad del director y del Comité de Madres y Padres. Jonathan González tiene los detalles. A unos días de que inició el nuevo ciclo escolar, la silla de Daniela Michel en la prepa número 1 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está vacía. A pesar de que aprobó el examen de admisión y de que se trata de una escuela pública, le negaron el acceso porque sus padres no pudieron pagar la llamada cuota voluntaria de 1,000 pesos que el Comité de Padres de Familia no solo impuso, sino aumentó este año. Señor, hasta ahorita ya tiene más de un mes que estoy gestionando para que me condone la inscripción porque no tengo recursos en estos momentos y el señor se niega rotundamente. Ya, ¿sí? Entonces está coartando el derecho de mi hija, no quiere inscribirla. Se supone que el tercer constitucional la ampara de que la educación es gratuita, pero... Cuestionado sobre el conflicto, el director se lavó las manos y dijo que la familia de Daniela tiene que negociar con el Comité de Padres para hacer una excepción y no le cobren. Increíblemente, declara que no le cierran la escuela a Daniela, pero sí el derecho a la educación. Cabe señalar que el monto de la aportación no lo impone la dirección de la escuela, sino que es por acuerdo con el Comité de Padres de Familia. Se le ha invitado también que se acerque a los padres de familia y que, bueno, pues en ningún momento se le está cerrando la escuela le está cerrando el derecho a la educación. A pesar de ser ilegal, miles de escuelas públicas cobran cuotas a los padres de familia para pagar lo que el presupuesto del gobierno no puede: jabón, papel sanitario, agua potable, materiales, personal de limpieza y mantenimiento del plantel. Y cada una cobra lo que quiere. Es una cantidad absurda, pues, porque no todos los papás tienen un trabajo estable. Muchas personas que son amas de casa o son madres solteras y trabajan de barrer, de hacer aseo, muchas veces no les alcanza. Además de ser un derecho constitucional, la Ley General de Educación establece en su artículo 7 que esta es gratuita por ser un servicio público garantizado por el Estado y que no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, ni la entrega de documentación al pago de contraprestación alguna, ni a afectar en cualquier sentido la igualdad de los alumnos. Desde el lunes, los padres de Daniela no han bebido ni comido nada, mantienen una huelga de hambre frente a la preparatoria e interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en la Secretaría de la Función Pública denunciaron abuso de autoridad del director y el Comité de Padres, pero el tema parece no importarle a nadie. El Comité de Padres de la prepa se negó a dar declaraciones. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Y después de que ordenaran reducir los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 por hora, el presidente López Obrador defendió la medida y aseguró que se busca evitar algún accidente debido a la saturación del espacio aéreo, al destacar que fue debido a la estrategia del gobierno anterior para impulsar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Aclaró que esta decisión se tomó luego del incumplimiento de las aerolíneas. Al respecto, el diputado federal del PAN, Jorge Triana, respondió al presidente López Obrador a través de sus redes sociales. Dijo que la decisión de bajar el tope de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México de 52 a 43 por hora afectará a las aerolíneas, quienes tendrán que cancelar vuelos ya vendidos, afectando a miles de usuarios.
Una pausa y volvemos. Esta tarde se registraron fuertes lluvias en Guadalajara, Jalisco, especialmente en Avenida Colón. Varios autos quedaron varados. Bueno, y también en el Estado de México, en las inmediaciones con la Ciudad de México, se reportan fuertes lluvias. Aarón Tagle, ¿en dónde te encuentras, querido Aarón? ¿En Chalco? ¿En dónde exactamente? ¿Qué está sucediendo? Buenas noches. Elisa, muchísimas gracias, me es muy grato saludarte y a la vez mi compañera Jocelyn, pues ilustra, es Valle de Chalco, es el Estado de México, la zona oriente. Muchas manzanas, pues desafortunadamente están afectando en este momento a los habitantes de Valle de Chalco. Algunos de ellos ya se encuentran pues en las esquinas, solicitan el apoyo, el desasolve, las autoridades señalizando pues que los vehículos tampoco pueden entrar por aquí. A ras de banqueta se encuentra en estos momentos el agua, Elisa, así que hay que tener muchísima consideración para pues evitar a la manera de lo posible toda esta zona. Es una colonia paralelo a la autopista México-Puebla que muchos automovilistas usan en este momento hacia la zona oriente de la capital, la cual también, pues en este momento la autopista registra algunas afectaciones, choques también por alcance en los carriles centrales y esto está afectando pues el arribo también quizá de las unidades de emergencia hasta este punto. Están desesperados los vecinos, esta es la imagen en estos momentos y ha cesado un poco la lluvia, pero en cualquier momento de pasar lo contrario, quizá la historia se esté contando de otra manera. Nosotros, Elisa, permanecemos aquí en el lugar con mucho gusto, recorremos y pues de la mano vemos también pues las necesidades de las personas aquí en este punto de Valle de Chalco. Elisa, la información que yo te tengo esta noche. Aarón, muchas gracias por la información. Jocelyn, muchas gracias por las imágenes. Estaremos pendientes. Buenas noches. Muy buenas noches para ti y para todos, Elisa. Y vamos sin reservas con Mariana Benítez. A propósito de la reciente publicación de los resultados del módulo de bienestar autorreportado del INEGI, que consiste en determinar el balance anímico de la población, resulta importante destacar que a cifras de julio de 2023, la población adulta en promedio tuvo un balance positivo de 6.4, siendo 10 el máximo. Entre todas las mediciones reportadas, destaca que de los grupos de mujeres que fueron entrevistadas, todas mostraron un menor balance anímico que los hombres. El mayor contraste se presentó entre mujeres y hombres de edades entre 18 y 29 años, lo que quiere decir que son las mujeres jóvenes quienes reportaron en mayor cantidad sentir preocupación, estrés, tristeza y síntomas de depresión con respecto a los jóvenes hombres de su edad. Si bien las mujeres solemos vivir más que los hombres debido a ventajas biológicas y de comportamiento, el contexto de desigualdad y de violencia que afecta a las mujeres hace que esas ventajas desaparezcan y por el contrario sean un factor que genere un deterioro en la salud de las mujeres. Durante el foro celebrado recientemente llamado Impacto Económico y Social de la Salud Mental de las Mujeres, organizado por la MIF, se dijo que la violencia familiar es el principal motivo por el que las mujeres buscan terapia, con el 45% de los casos. Un problema que limita en gran medida a las mujeres a atender su salud mental tiene que ver primero con el estigma que existe en general de considerar que estos padecimientos no son considerados como una enfermedad. Otros factores tienen que ver con los múltiples roles y cargas que asume la mujer, las responsabilidades laborales y por supuesto la pobreza para poder recibir atención médica oportuna. Es urgente que se profundice en las políticas nacionales para atender la salud mental de la población, con especial énfasis en las mujeres, como igual de importante atender las causas que originan dichos padecimientos: desigualdad, pobreza, discriminación y contexto de violencia sistémica en contra de las mujeres. Ni más ni menos. Soy Mariana Benítez. Nos veremos a la próxima. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias y tempranito en nuestra transmisión especial por el 5º informe de gobierno del presidente López Obrador. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos un día muy interesante en la bolsa.
Yo creo que lo más relevante primero es comentar que el peso mexicano se presionó, finalmente cerró en 17.05 y la razón de esto es que Banco de México redujo a la mitad las coberturas que se habían establecido desde el 2017 y luego en el 2020. Esto restringe un poco la liquidez y yo creo que esto lo hizo Banco de México en forma muy inteligente porque pues, ya no era necesario tenerlas. En fin, el peso se fue a 17.005. Lo que estuvo más curioso fue el comportamiento de las bolsas en Estados Unidos. Primero estuvieron más fuertes que al cierre y la fortaleza vino de que salió el índice de PCE, que es el Price Consumption Expenditure, que es una medida mediante la cual la Reserva Federal mide realmente el precio de los bienes que más consumen los norteamericanos, que es su índice preferido para poder medir la inflación. Pues bueno, este índice subió 0.2% en el mes, que equivale al 3.3% anualizado, lo cual se consideró como un muy buen dato. Y por último, las solicitudes de ayuda para desempleo disminuyeron, con lo cual se ve todavía que el mercado laboral sigue estando bastante potente. Lo más importante en términos de empleo, lo vamos a ver mañana, que salga la cifra de la creación de empleos totales en Estados Unidos, menos los agrícolas, en el mes de agosto, que está terminando el día de hoy. O sea que fue un día bastante interesante. Las bolsas en Estados Unidos pierde un poquito el Dow, pierde otro poquito el Standard & Poor's, Nasdaq tiene una ganancia marginal chiquita, y la que sí se dio un buen bajón fue la Bolsa Mexicana de Valores, con una contracción arriba del 2%. O sea que esos son mis comentarios. Buenas noches y muchas gracias.